La OTAN está más preocupada que nunca. El nuevo acuerdo, el que anunciábamos ayer entre Moscú y Pyongyang, ha sacudido los cimientos de la seguridad internacional porque hoy se conocen más detalles. Hubo reacciones. Jens Stoltenberg hace unas horas, precisamente de visita aquí en la capital de Canadá, en Ottawa, el jefe del bloque militar de la OTAN, dijo que era crucial que la OTAN trabajara estrechamente con sus aliados en la región de Asia-Pacífico en respuesta directa a este nuevo pacto defensivo de Rusia con la República Popular Democrática de Corea. Es una preocupación directa y está subrayando ya el hecho de que Occidente tiene que presentar ahora más que nunca un frente unido. Hay temor por lo que esto pueda producir. En una rueda de prensa que dio hoy por la mañana precisamente aquí en Ottawa, en Canadá, Stoltenberg advirtió que otros países como Vietnam, China e Irán podrían incluso unirse a esta alianza, dejando entre líneas que todos estos aliados podrían ahora buscar algo en común. ¿Se acuerdan que de hecho ayer hablábamos sobre esta posibilidad? Estamos ante una nueva era de alianzas militares globales. Parece que hoy es el temor de la OTAN. Uno más grande que el que antes se había visto. ¿Cómo va a afectar esto la estabilidad internacional? Pues recientemente Stoltenberg dijo que su preocupación por esta firma del acuerdo que Pyongyang ha proporcionado ya a Rusia, que no es menor, fíjense, es una capacidad muy importante de municiones, y dijo también que China e Irán podrían ya haber ofrecido el mismo apoyo militar a Moscú. Esto no es una alarma sin fundamentos. Tiene razón Stoltenberg en preocuparse. Miren, hablemos de números. En la mañana estuvimos checando algunos detalles muy específicos que nos pueden mostrar de dónde viene la preocupación del secretario general de la OTAN. Corea del Norte ha estado trabajando en la acumulación de miles de cohetes y misiles que ahí los tienen pero que no los había ocupado. Estamos hablando desde la década de 1970 a la fecha. Ustedes me pueden decir, son misiles viejos. Bueno, déjenme decirles que la mayoría de los misiles de cruceros que tiene Estados Unidos son de la época de los 70s, solo que se han ido modernizando. Gran parte de la tecnología militar actual viene de las épocas de los 70s. ¿Por qué? Porque en los 70s se había comenzado una carrera armamentista que terminó en lo que conocemos como la Guerra Fría. Nunca los países del mundo habían acumulado tantísimas armas que no llegaron a usar. ¿Qué se hace entonces con esa cantidad inmensa de armas? Bueno, les han encontrado salidas. Para eso hay que hacer guerras en el mundo para que vaya saliendo el armamento viejo y también se puede modernizar. Ahí está la clave. Muchos de los misiles de crucero que hoy tiene Estados Unidos vienen de los 70s, pero están modernizados. Hay muchas estimaciones ya que dice que Corea del Norte podría tener tan solo para darle a Rusia entre 10,000 hasta 20,000 cohetes y misiles almacenados. Muchos de esos son, por ejemplo, tipo Frog 7 y Hwasong 5, que son versiones norcoreanas o copias, por decirlo así, digamos, de los famosos Scud soviéticos. El Frog 7 tiene un alcance de aproximadamente 70 kilómetros, pero el Hwasong 5 puede alcanzar hasta 300 kilómetros de distancia. Estamos hablando casi de la misma distancia que un HIMARS. Claro, la tecnología cambia, pero tienen algo en común, la distancia. Y aunque pueden parecer cantidades modestas en comparación con los miles de misiles balísticos intercontinentales modernos, su utilidad puede ser muy práctica en este conflicto. ¿Por qué le pueden ser tan útiles estos misiles a Rusia y por qué teme tanto la OTAN que se trate de esta transferencia de fierros viejos? Bueno, primero, porque son compatibles con el armamento de la Unión Soviética. Y Rusia le está dando salida a todo el armamento de la Unión Soviética en Ucrania. Tanques de guerra, misiles. En ese entonces la URSS le heredó gran parte de su arsenal y tecnología soviética precisamente pues, a lo que hoy es Rusia, obviamente, y esto es compatible con lo que tiene Norcorea de aquellos años. Y entonces integrar esos cohetes en sus sistemas que ya tienen existentes se puede hacer sin ninguna complicación.
Claro, esto no significa que no hay que hacer adaptaciones a la modernización de estos misiles, pero es menor. Y luego está el tema de que estos cohetes pueden parecer obsoletos en un principio si hablamos de las fechas, de dónde vienen, pero tienen un potencial muy importante. Explotan con la misma letalidad y pueden ser modernizados. Corea del Norte ha demostrado que tiene capacidades muy importantes de actualización de sus sistemas de armamento. Miren, ejemplos prácticos. Por ejemplo, mejoraron la precisión y el alcance de sus propios misiles Scud, algo que podría hacer que ahora estos cohetes de Norcorea sean mucho más efectivos en un conflicto moderno. Estas actualizaciones lo que hacen es que los mejoran con sistemas de guía y con ojivas que son mucho más efectivas. Para Rusia, este suministro masivo de cohetes de Norcorea pues representa una capacidad casi ilimitada de reacción. Imagínense un escenario donde ahora Rusia tiene de la nada, de algo que no contaba con eso, 20,000 cohetes. 20,000 cohetes, muchos de ellos que pueden alcanzar hasta objetivos a 300 kilómetros de la era de la Unión Soviética, obsoletos, viejos, pero explotan y llegan a distancias largas. Una oleada tras oleada tras oleada de esos misiles, ¿saben qué causaría? Una saturación que abrumaría las defensas antimisiles de cualquier adversario, con las defensas más modernas como los Patriots. Y después de que hayan agotado sus defensas del adversario, entonces sí viene el equipo moderno, que son los Kinzhal, que son los Iskander. Y entonces eso sería algo muy efectivo para vencer a las defensas antiaéreas que escasamente la OTAN le ha dado a Ucrania. Y claro, estos misiles pueden ser utilizados para lanzar objetivos tácticos específicos como instalaciones militares, atacar depósitos de municiones, líneas de suministro, y le causaría un daño muy importante a Ucrania. Por eso la preocupación tan grande de la OTAN, por eso su miedo, por la cantidad. Imagínense tener acceso a miles de cohetes adicionales en un conflicto prolongado. Esto no solamente alarga la capacidad ofensiva de Rusia, sino que también le permite mantener una presión muy constante sobre Occidente sin necesidad, y yo creo que esto es lo más importante, sin necesidad de que Rusia toque su arsenal moderno. No se desacompleta, pues. Por eso la creciente cercanía que ahora estamos viendo entre Rusia y otras naciones asiáticas ya está preocupando demasiado a la OTAN, porque no se trata solamente de Corea del Norte, sino que ayer, después de que Rusia abandonó Corea del Norte, pues adivinen qué, se fue a Vietnam a hacer lo mismo. Vladimir Putin continúa su gira por Asia. El presidente de Rusia inició el jueves una visita de Estado a Vietnam, al que Rusia ha estado suministrando armas durante décadas, un día después de firmar un acuerdo de defensa con Corea del Norte, que preocupa a los países occidentales. Las relaciones entre Hanoi y Moscú tienen sus raíces históricas en las guerras que involucraron al Partido Comunista de Vietnam, que se benefició del apoyo militar de su hermano mayor soviético para derrotar al sur capitalista y unir al país en 1975. Al discutir la situación en la región Asia-Pacífico, hemos expresado interés mutuo en la creación de una arquitectura de seguridad confiable y adecuada que se base en los principios de no recurrir a la fuerza, la solución pacífica de disputas y donde no haya espacio para bloques político-militares cerrados. Recibir a Putin, objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, podría irritar a los socios occidentales de Vietnam, empezando por Estados Unidos, que lo consideran un país estratégico, entre otras cosas, para la manufactura y la producción de semiconductores. Tanto el presidente de China, Xi Jinping, como el de Estados Unidos, Joe Biden, visitaron Hanoi, que intenta mantener la misma distancia entre las dos superpotencias rivales. Pues aquí está la clave. Esa es la razón por la que ahora nos despertamos con la noticia de que Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur ya fueron invitados a la cumbre de la Alianza del Atlántico en Washington, programada para el próximo mes, porque necesitan contrarrestar esta influencia creciente de los planes que apenas estamos viendo cómo está iniciando Putin esta nueva faceta de crear un nuevo bloque muy parecido a la OTAN. En sus propias palabras, ustedes lo vieron como dijo, crear un contrapeso frente a
otro bloque político-militar. Es una clara referencia para la OTAN. Putin y su homólogo, Kim Jong-un, regresando un poco al tema de Corea del Norte, firmaron ayer este Tratado de Asociación Estratégica Integral que incluía la asistencia mutua, hablamos por supuesto mutua militar, en caso de una agresión contra una de las partes del acuerdo. Es un desarrollo muy importante, pero no es el único. Ahora, en esta visita que Putin tiene en Vietnam, pues también han acordado no formar coaliciones con otros países que puedan dañar al otro. Es una clara referencia a que Vietnam no se va a aliar con Occidente. Lo anunció precisamente Vietnam esta mañana, To Lam. Y durante su rueda de prensa que dio, también sostuvo varias conversaciones con Putin ahí en Hanoi. Estamos viendo una reconfiguración del orden mundial ahora no solamente económico a través de los BRICS, sino militar. ¿Qué implicaciones va a tener esto para la estabilidad global y cómo esto va a alterar el equilibrio de poder que existía en el mundo frente al que pues no había un rival, no había una competencia frente a la OTAN, no había otra alianza similar? Y ahora vemos cómo hay un papel de pronto creciente de no nada más en el tema militar, también en el tema de las divisas nacionales de los pagos mutuos. Por ejemplo, Vietnam y Rusia en los primeros 3 meses del 2024 crecieron su intercambio de transacciones de divisas en un 60%. Entonces, este tipo de perspectivas también nos habla de una diversificación no solamente en el tema militar. También hay un plan maestro que anunció Rusia para Vietnam para ayudarlo a desarrollar su sistema energético nacional. Y esto, por supuesto, es algo que atrae mucho a otras naciones que ya de por sí tenían lazos históricos. Entonces, este tipo de alianzas entre Rusia y Vietnam pueden ser la antesala para una nueva alianza que también sea como Corea del Norte militar y que se sume a otros países como China, como Irán. Y esta es la realidad, una realidad en la que estamos entrando en una fase crítica donde estas decisiones estratégicas que por cierto están ocurriendo rapidísimo en la geopolítica mundial están cambiando, Alba, todo el tablero que conocimos desde que nacimos. Sí, bien lo decía ya hace un tiempo, ¿no? Es el nacimiento del nuevo orden multipolar o del nuevo mundo multipolar que está moviendo todo lo que conocíamos. Pero a mí, vuelvo a decir tú, como dices tú, el doble rasero, la hipocresía de esto, porque mientras la OTAN seguía admitiendo nuevos miembros, mientras sigue creciendo, no admitía que Rusia le dijera, oye, no, quedamos en algo, tú no te vas a acercar a mis fronteras norte, tú tienes, mis líneas rojas están aquí, quedamos en que no ibas a hacer eso. Ahí sí se hacía, como decimos en mi pueblo, como sí, que la Virgen les hablaba y era hasta, ¿cómo se atreve Rusia a decirme eso a mí, no? Y la OTAN se expandía. Ahora que Rusia dice, bueno, pues si ellos se expanden, yo también tengo derecho a buscar a mis compadres y aliarme con ellos, entonces ahí sí, pero ¿cómo se atreve? Esto es peligroso para el mundo. Pues ¿sabes? Es que no hagas lo que no te gusta que te hagan. No, pues en la mañana yo estaba leyendo con el cafecito varios artículos de esto y casi todos tenían algo, una línea que hasta en inglés y en español yo dije, parece como que la mandaron a poner. Pues claro. Pues sí, propaganda. Decía algo así como, tenemos que entender que hay un nuevo eje de dictadores que se está aliando en el mundo. Uh-huh. O sea, haciendo una clara referencia a que ahora vamos a ver probablemente Irán, a China, a Vietnam, a Corea del Norte y a Rusia, que es un eje de dictadores o eje del mal. Sí. Así le dicen en inglés también. Es que siempre utilizan los mismos motes, las mismas palabras. Y vean si no se alinea con los intereses de una nación que ha sido la predominante o de un grupo de naciones que han sido las predominantes en el mundo, llámese Unión Europea, llámese Occidente, llámese la OTAN, son dictadores, son lo peor del mundo. Pero si están dentro de la foto, aunque no haya democracia, son buenas personas, son buenos muchachos. Pero cuando se salen de eso o cuando te sales tú de ese discurso, de esa línea editorial que mandan en inglés y en español y en francés y en el idioma que ustedes quieran, entonces eres un comunista, eres un rojo, eres un izquierdista. Es la misma. Si te atreves a utilizar el cerebro, te catalogan como algo que es lo peor, que muchos ni siquiera saben el contexto o lo que significan las palabras, como muchos que están repitiendo, es que son dictadores.
¿Y los que quieren imponer su voluntad no son dictadores también? No, y mira, porque alguien puede decir también, y bueno, cuestionable, ¿no? Oye, pero ¿qué de democrático puede tener, por ejemplo, Corea del Norte, Vietnam? Son comunistas. Irán, ¿qué democrático tiene eso? China, por ejemplo. Claro que es un eje del mal. Bueno, nada más déjenme preguntarles por Turquía. ¿Qué de democrático tiene eso? Por Dubái. Hungría. No, digo, Mira. pero hablando, Ajá. pasándome al eje de la OTAN primero, Sí. ¿no? Antes que a las economías con las que Occidente hace negocios o hacemos negocios. Pero vean el doble rasero, pues. En la OTAN, ¿qué de democrático tiene Turquía? Nada. ¿Qué de democrático tiene Hungría? Vayan y pregúntenle a Víctor Orbán, por ejemplo, si de veras tiene sistemas democráticos. Estaba yo checando en la mañana, por ejemplo, el caso de Polonia. Polonia ha sido duramente cuestionado por reformas a su sistema judicial que están socavando la separación de poderes. No la hay. Bueno. No hay. Pero cuando México quiere hacer una reforma judicial, sale hasta el embajador de México y la DEA a decir que le preocupa muchísimo lo que está pasando en México porque están socavando el poder judicial. Pero Polonia hace más que eso. Francia, Y mira, no te vayas calladitos. lejos, nuestro Napoleón de Feria, ¿qué no ha hecho en Francia Para quedarse en la silla. para quedarse en la silla? Disolvió el parlamento. Justo lo acaba de hacer para seguir quedándose en la silla, pero ellos son los paladines de la democracia, ellos son los que llevan democracia al mundo, es la hipocresía, pero no te atrevas a criticarlos porque eres un zurdo rojo comunista de lo peor. Sí, es un... Pues repito, es un doble rasero, Alba. Entonces tenemos que ser, por supuesto, muy cuidadosos con estos discursos porque no se trata de democracia, amigos. Ya algo que tenemos que entender muy claro es al pan pan y al vino vino. No hay guerras en el mundo por defender democracia. Eso no Claro. existe, jamás ha existido. Ni una sola guerra en el mundo se ha estallado en defensa de una democracia. Se ha estallado por petróleo, por uranio, por níquel, por lo que ustedes me digan. Pero no por la defensa de la democracia. Si no, ¿cómo te explicarías, por ejemplo, que el petrodólar se fundó con un país como Arabia Saudita, que no es precisamente el mejor ejemplo de democracia occidental? ¿Cómo te explicas el ingreso de Turquía a la OTAN? ¿Cómo te explicas, por ejemplo, la presencia de Víctor Orbán en Hungría o las recientes reformas al Poder Judicial de Polonia? No tiene lógica. No tiene lógica, pero claro, cuando leemos el Café en la Mañana con ese artículo con ciertos motes de propaganda, pues entonces se entra en el doble rasero de cuidado con este nuevo eje del mal que está acechando a la democracia mundial y que puede ser muy peligroso. Por cierto, lo que sí es una amenaza, tal vez, es para la OTAN. Bueno, no tal vez. Ya salió Stoltenberg hoy por la mañana en Ottawa y dijo que sí, que el mundo tiene que prestar atención a lo que está haciendo Rusia y Corea del Norte porque es un peligro. Así Sí. lo dijo. Hay que cuidar las carteras porque tal vez la OTAN algo se va a aquí, llevar. Algo se va a llevar mientras no se lleve mi cochinito. Con las manos vacías no se va a ir. Algo le vamos a poner ahí para que no se vaya triste. ¿Es la alianza Rusia-Corea del Norte una amenaza directa para la OTAN? Las opciones son sí lo es, no lo es o no estoy seguro. Pues vino por dinero seguramente. Claro. Alba. Dice, me llamó la atención el comentario de nuestro amigo Fabián Osorio. Dice, me sorprendió saber que hay dictadores malos, pero también que hay dictadores buenos. Eso es nuevo para mí. Es que depende de qué lado de la foto estén, amigo. Mira. Si son, se llaman dictadores si están fuera de la foto. Pero si están dentro de la foto son países aliados. Yo leía un artículo hace poco aquí bueno, no es un artículo canadiense, me parece que era del Washington Post, que se titulaba, Alba, Bukele, el dictador cool. Así lo titulaban. Y entonces el artículo, palabras más, palabras menos, criticaba la democracia de El Salvador, porque pues ahora Bukele se religió, pero también reconocía los avances en materia de seguridad, pero claro, cuestionaba mucho la defensa de los derechos humanos de los pobres pandilleros que ahora como sufren, pero al final tenía ese mote, ¿no? Bueno, es cool, pero no le quita lo dictador, decía el Washington Post. Es como ¿cómo te digo, no? Como el clásico, Alba, que le da envidia que al vecino le empiece a ir bien
Y en México, en ese, más de una ocasión lo oí, ¿no? En ese problema de clasismo que tenemos tan marcado, pero eso no le quita lo naco, ¿no? Sí, no, pero ¿sabes qué es lo curioso? Que le llames dictador cool a Bukele porque asemeja un poco las leyes que tú tienes. Porque en Estados Unidos se pueden lanzarse una reelección. Sí, de hecho. Tienen una ley. Oye, eso es en los países modernos. Exacto. Entonces, ¿qué le criticas a El Salvador? Que tiene una nación que no se te está doblegando como te gustaría. Eso, o el presidente, o sea, es lo que le están criticando. Pero puso una ley similar a la tuya. Pueden tener una reelección como la quiere tener Biden, como la quiso tener Donald Trump que no pudo. Como la tuvo Obama. La tuvo Obama. ¿Cuántas en la historia no han tenido la reelección? Pero esos no son dictadores. Dime qué país... Bueno, sí los debe de haber, pero yo creo que es muy raro. No se me viene uno a la mente un país del mundo occidental moderno que no tenga reelecciones. ¿Sí? Ya sea bajo el esquema de primer ministro para siempre o bajo el esquema de una reelección presidencial. Es decir, casi todos lo tienen, pero es el doble rasero de nombrar las cosas, Alba, por nombres diferentes. Claro, es como si en México tuviéramos el mismo sistema democrático que en Canadá. Que el partido que más votos obtenga, el presidente de ese partido se queda como primer ministro, que es lo que pasa aquí. Por eso es que Justin Trudeau ahora es el primer ministro y por eso es que lleva tantos años como primer ministro. Pero si lo hiciera otro de nuestros países en Latinoamérica, sería acabar con la democracia, dejar a dictadores porque son lo peor del mundo, porque allá hay corrupción, pero en Estados Unidos y en los otros países desarrollados es el lobby y que supuestamente está regulado. Porque cada país, es lo que tenemos que entender, Alba, puede adoptar los sistemas democráticos que mejor le funcionen. Por ejemplo, aquí en Canadá ha funcionado muy bien, hay que decirlo, el sistema parlamentario. Ha funcionado. Es un país de primer mundo, es un país que tiene muchas cosas que se pueden mejorar, es cierto, pero que en general ha funcionado muy bien. Habrá otros países a los que no les funcione, ¿verdad? Yo creo que a El Salvador le está funcionando muy bien el tema de la reelección porque le va a dar estabilidad. Necesita culminarse este tipo de procesos para estabilizar la seguridad del país, la economía y transitar hacia una democracia de reelecciones, ¿por qué no? Superando una vieja etapa del pasado en donde anteriormente las democracias eran tan frágiles que la reelección te garantizaba cierta transición al poder. Pero eso, Alba, eso también es una ilusión. A ver, en México, toda la vida tuvimos sufragio efectivo, no reelección. Desde que fue instaurado esto, nadie ha roto esta promesa. ¿Eso nos garantizó la democracia durante 70 años del PRI? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Simplemente se pasaban la cuchara entre ellos, pero al final eso no garantizaba una auténtica transición de poderes. Déjame mostrarte, Alba, por cierto, los resultados de la encuesta. Es la alianza Rusia-Corea del Norte, una amenaza directa para la OTAN. El 76% piensa que sí lo es, el 16% cree que no lo es y el 8% no está seguro. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.